La sesión. Muy buenos días a todas y a todos. Saludamos a los miembros de la comisión, a la senadora Ebensperger, además vicepresidenta del Senado, el senador Durresti, el senador Pedro Araya. Le damos la más cordial bienvenida al presidente del Consejo Directivo del CERVEL, don Andrés Tagle, y le ofrezco la palabra al señor secretario, don Ignacio Vázquez, quien dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, sus señorías. Señor presidente, en esta secretaría se han recibido dos comunicaciones. Primero, un oficio del señor presidente del Senado, con el que remite a esta comisión para conocimiento, un oficio de la presidenta de la Convención Constitucional, señora María Elisa Quinteros, con el que solicita al Senado considerar favorablemente la posibilidad de tramitar los proyectos de reformas constitucionales y legales que señala, los cuales permitirían, en su opinión, la correcta realización del plebiscito de salida. Enseguida, señor presidente, un oficio de la señora presidenta de la Convención Constitucional con el que excusa su asistencia a la sesión de esta instancia parlamentaria programada para el día de hoy por razones de agenda de la Convención Constitucional y acompaña el cronograma de trabajo restante de este órgano, con lo que entiende ya por respondido por escrito la consulta que se le formulará en un oficio que se envió la semana pasada. Nada más, señor presidente. Sus señorías tienen a su disposición en las carpetas correspondientes los documentos de la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Una consulta. La señora presidenta de la Convención hizo llegar por escrito alguna opinión respecto al proyecto de reforma constitucional, respecto a su contenido. No, presidente, no es propiamente una respuesta a propósito de esta iniciativa, sino que más bien es una minuta que da cuenta del cronograma de trabajo que lo sucesivo le corresponde llevar a cabo a la Convención Constitucional. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta, senadora Ebensperger. Sí, presidente, solo pedir si nos pueden hacer llegar la respuesta de la presidenta. Gracias. Muy bien, está a disposición de las señoras senadoras y señores senadores en sus carpetas, pero tal como dice el secretario, yo lo revisé, una respuesta muy escueta, donde se excusa y acompaña un cronograma de trabajo en la Convención. No entiendo bien si para justificar su inexistencia o, la verdad, no lo sé. Hubiera sido interesante conocer cuál es la opinión de fondo de la Convención respecto al contenido de este proyecto de reforma constitucional, de georreferenciación y facilitar las condiciones electorales y sanitarias de realización del plebiscito de salida. Sigo ofreciendo la palabra en relación a la cuenta. Señores senadores, ofrezco la palabra en puntos varios, por si hubiera alguna inquietud. Muy bien. El propósito de esta sesión es continuar el estudio del proyecto de reforma constitucional, el segundo trámite constitucional, que incorpora las normas de la ley número 21.385, que modifica la legislación electoral. Subsecretaria, por favor, asiento. Bienvenida, Macarena Lobos. Para privilegiar la cercanía al domicilio del elector en la asignación del local de votación para el plebiscito constitucional, boletín número 14.787-7, y proceder a su votación en general y en particular. Sí, senadora Ebensperger. Gracias, presidente. Yo lo señalé la semana pasada. Yo estoy de acuerdo con el fondo del proyecto de reforma de georreferenciación. También estoy de acuerdo con las indicaciones presentadas por el Ejecutivo y solicitadas por el CERVEL. Sin embargo, no estoy de acuerdo con que se hayan presentado como indicaciones al proyecto de georreferenciación. Creo que debería haber sido un proyecto de reforma aparte, que también debía habérsele puesto discusión inmediata, igual que tiene el otro, porque a mi modo de ver, y también señalando o relevando lo que señaló el secretario en la sesión pasada, creo que estas indicaciones están fuera de la idea matriz del proyecto original, que era, si bien incentivar la participación, pero incentivando la participación en el plebiscito, que incentivar la participación ya es, ¿no es cierto?,
uno podría decir redundante cuando es un plebiscito obligatorio, pero está bien, me parece que facilitarle la participación a la gente es absolutamente importante y por eso comparto 100% el proyecto por usted presentado, lo voy a aprobar. Pero le pediría, aunque sea para constancia, porque sé que la voy a perder, pero a mí me importa eso, que se votara la admisibilidad de las indicaciones a este proyecto, presidente, y luego entráramos al fondo del asunto, por favor. Me parece muy pertinente, usted tiene todo el derecho a plantear la cuestión de admisibilidad, senadora Ebensperger. Este tema lo conversamos con el secretario, quiero expresar mi opinión como presidente de la comisión. Tengo la convicción de que las indicaciones son admisibles porque dicen relación y son consistentes con la idea matriz del proyecto, que es aplicar las normas del plebiscito seguro en todo lo que dice relación con la aplicación de las normas sanitarias. Eso facilita obviamente la participación en tiempos de pandemia. Tiene que ver también con establecer fecha cierta al plebiscito del 4 de septiembre y con ello permitirle al CERVEL auditar el padrón con la debida anticipación. Tiene que ver con la participación, tiene que ver con la transparencia del proceso, el fortalecer la obligatoriedad del voto para los extranjeros, creo que va en la misma línea. Entonces, tomamos nota de su petición, senadora Ebensperger. Lo que yo le quiero proponer, si usted está de acuerdo, es que escuchemos al presidente del Consejo Directivo del CERVEL con el objeto de tener todos los elementos de juicio y ahí sometemos a votación su petición. ¿Le parece, senadora? Presidente, si usted así lo estima, no me voy a oponer a ello, pero solo insistir que yo estoy de acuerdo con todas las modificaciones que se pretenden hacer. Es en la forma en que se quieren hacer con lo que no estoy de acuerdo. Pero no tengo problema que usted lo estime. Perfecto, cuando se vaya. muchas gracias, senadora Ebensperger. Así entendemos que su inquietud, por supuesto, legítima y ya está contemplada esa posibilidad en el reglamento. Entonces, vamos a escuchar, si le parece a la comisión, al presidente del Consejo Directivo del CERVEL, don Andrés Tagle, y después vamos a pronunciarnos respecto de la admisibilidad de las indicaciones, respecto al fondo del proyecto, senador Pedro Araya. Gracias, presidente. No por el tema de la constitucionalidad que plantea la senadora Ebensperger, sino, eso lo discutiremos en su momento, sino un punto de una formalidad que me interesa que quede claro en la comisión. Yo entiendo que las invitaciones son a los ministros o ministras de Estado en ejercicio. Entiendo que hoy día está la subsecretaria porque el ministro Jackson está en la Cámara de Diputados en un proyecto, pero yo pediría que en lo sucesivo se respete que los que vienen a participar en las comisiones son los ministros o ministras. Yo pediría que eso, por favor, se le haga saber al Ejecutivo, que por lo menos en lo personal me interesa que se cumpla con esa formalidad. Yo no voy a dar el acuerdo para que ingrese el subsecretario o asesores. Muchas gracias, senadora Araya. Efectivamente, la subsecretaria tuvo la deferencia de llamarme con anticipación para advertirme que iba a concurrir en representación del Ejecutivo, debido a que, como es un hecho público notorio, el ministro secretario general de la Presidencia está en la Cámara de Diputados por el proyecto del quinto retiro. Entiendo que además se está anunciando hoy día la presentación de un proyecto propio por parte del Ejecutivo, lo que nos liberaría conocer de ese proyecto en esta comisión, porque me imagino ver después a la Comisión de Trabajo y Hacienda, lo que nos alegra enormemente. Eso, broma aparte. Pero sí, subsecretaria, yo le agradecería que le transmitiera al ministro la inquietud absolutamente legítima y reglamentaria del senador Araya en esa dirección. Subsecretaria. Buenos días a todos y a todas. Por su intermedio, presidente, recoger la observación que hace el senador Araya y transmitirla como Ministerio y Secretaría General de la Presidencia, no solo para esta cartera, sino a todos los ministros y ministras, para que tengan en consideración su observación. Muchas gracias, subsecretaria. Yo en lo personal solo voy a transmitir al ministro Jackson también. Le ofrezco la palabra, entonces, si le parece a la comisión, al presidente del Consejo Directivo del CERVEL, don Andrés Tagle. Don Andrés, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco esta invitación a todos los miembros de esta comisión. Nosotros solicitamos, por un acuerdo unánime del Consejo Directivo del CERVEL, al Gobierno, al Senado, a través de un oficio al presidente, y a la Cámara también, a través de un oficio a la Cámara a mediados de agosto,
que se hicieran estos ajustes menores a la legislación constitucional que establece el plebiscito constitucional o de salida, y al mismo tiempo pedimos la urgencia al proyecto, ¿no es cierto?, de ley que iniciativa o moción del señor presidente en la Cámara y que aprobado ya en la Cámara y que hacía aplicable la ley 21.385 sobre asignación al local de votación más cercano al domicilio para este plebiscito. Toda vez que las mismas normas establecen que los textos aplicables eran los que estaban vigentes en el momento que se aprobaron las normas constitucionales de los plebiscitos. Ahora, viene el Ministerio ha accedido a esta solicitud nuestra y ha presentado estas indicaciones. Entrando al terreno, el número 1, básicamente, del comparado, dice relación con el tema, básicamente, de las multas y de los conceptos ciudadanía y ciudadano, ¿no? Al igual que el plebiscito nacional de octubre del año pasado, la Constitución habla de ciudadanía. Nosotros en ese momento aceptamos una interpretación de que el concepto ciudadanía, a pesar de la definición que se encuentra contenida en el artículo 13 de la Constitución, muy taxativa respecto a si son ciudadanos los chilenos, solo los chilenos, ¿ya? Tenía un espíritu de incluir a los electores extranjeros y por lo tanto así se hizo en el plebiscito. Nosotros consideramos una declaración pública de lo que había sido la comisión técnica en esa época y también unas presentaciones que hicieron ambas cámaras al Tribunal Calificador de Elecciones. Y así sucedió. Ahora, obviamente podríamos reinterpretar de nuevo ciudadanía como incluyendo a los electores. El problema que viene ahora es que la multa está expresamente planteada a los ciudadanos, ¿ya? Y ahí obviamente ya nosotros no podemos decir que esa es una interpretación amplia que incluye a los extranjeros, atendiendo a la definición de ciudadano del artículo 13 de la Constitución. Y obviamente más allá de la palabra del CERVEL, el problema se va a radicar en los juzgados de policía local, que pueden tener cada uno una interpretación diferente, digamos, y una aplicación distinta. Y por eso siempre ha sido nuestra sugerencia, es que la palabra ciudadanía, en todos los puntos que ahí aparece, se cambia por el electorado, ¿ya? Ese concepto obviamente incluye a los ciudadanos chilenos y a los electores extranjeros, ¿ya? Y que también, el más importante de todo, que la palabra ciudadano, que está aplicado para las multas, básicamente, se cambia por el elector. Aquí hay que entender, y nosotros siempre hemos entendido, que son sujetos de obligación, dice, todos los que residen en el territorio nacional, ¿ya? Y obviamente eso, el espíritu de estas normas fue incluir dentro de la obligatoriedad y por lo tanto dentro de la multa a los extranjeros. Con esas correcciones se soluciona el problema y además recomendamos que fuera una obligación del servicio electoral y de su director el interponer las denuncias respectivas, porque ese era un vacío que existía en ese tema. En relación al número 2, esto dice relación con que la norma constitucional establece, ¿no es cierto?, que el plebiscito se convoca por un decreto presidencial que se dicta dentro de los 3 días siguientes que la convención termine su trabajo y entregue el texto constitucional que se va a someter a plebiscito. Ahora, estos 60 días impiden la aplicación de una serie de medidas que están contempladas en las leyes electorales, que son aplicables de acuerdo al mismo tenor del artículo 143 en su primer inciso al plebiscito, y ellas básicamente esto dicen con plazos para la elaboración de los padrones y de propaganda. En el caso de los padrones es bien importante porque dentro de esos plazos hoy día nuestro calendario es un cierre, nuestro calendario normal de una elección es un cierre del registro electoral 140 días antes, una aprobación de un padrón para efectos provisorios, para efectos de auditoría 120 días antes, después viene la corrección del padrón por los informes de la auditoría y la aprobación de un padrón auditado 90 días antes, el cual es publicado y sometido a la posibilidad de reclamo, tanto por cualquier ciudadano
que aparece en él no inscrito, como con otros ciudadanos que pueden reclamar la inscripción incorrecta de personas en ese padrón. Y ese proceso dura 30 días, entonces nosotros recién tenemos un padrón definitivo a los 60 días y ese padrón se comienza a imprimir. En el caso de la aplicación de la nueva ley, ahí recién vamos a comenzar el trabajo de georreferenciación, digamos, para asignarlo a los locales. Entonces, este plebiscito, si no se modificaba la ley, iba a ser un plebiscito que no tenía un padrón sin auditoría y sin reclamo. Puede hacerse, nosotros podíamos hacer un padrón 60 días antes, pero con esas dos condiciones que creemos que para la trascendencia de este plebiscito no era lo más recomendable. Y esta indicación recoge eso y establece, ¿no es cierto?, que estos plazos se pueden ejecutar sobre la base, y estas acciones se pueden ejecutar sobre la base, ¿no es cierto?, de que en la elección para estos efectos, ojo, es el 4 de septiembre de 2022. ¿Ya? El Ejecutivo puede seguir volviendo a fijar la fecha en consideración, ¿no es cierto?, a lo que dice la Constitución. O sea, la fecha puede cambiar dependiendo del día en que dicta el decreto, dentro de los 3 días que ellos tienen, ¿ya? Porque, como todos ustedes saben, además se ajusta al domingo siguiente, si es que no es domingo esa fecha. Ahora bien, también esta disposición establece, ¿no es cierto?, modifica un plazo de 140 días ya para el cierre del registro. Ahora, ahí nosotros tenemos unas dudas después de revisión con más detalle de este texto. Se hace una referencia a la modificación de los 140 días en el artículo 31 bis. La verdad que esta fecha de cierre del registro está en el 29, en el 31 bis y en el 32, todos de la ley 18.556 de inscripciones electorales. Y la del 31 bis es la menos importante porque dice relación con una nómina especial de personas mayores de 90 años que no han sacado carnet de identidad en los últimos 11 años y no han votado en las últimas 2 elecciones que se sacan del padrón, por así decir. Así que nosotros solicitamos si la modificación puede hacer referencia no solo al artículo 31 bis, sino que al 29 y al 32. Perdón, don Andrés, ¿en qué página del comparado está usted? 5. Porque es importante que vayamos tomando nota. Sí, en el número 5. De las observaciones, porque eventualmente, ¿sí? Si estamos de acuerdo en hacer esas precisiones, podríamos hacerlo incluso vía indicaciones, porque tratándose de una reforma constitucional, podría ser de iniciativa de los propios parlamentarios de la Comisión. Entonces sería en la página 5. ¿Qué es lo que cambiaría, don Andrés? Mire, se dice que el plazo de 140 días establecido en esa disposición, inciso tercero del 31 bis, debería decir establecido en los artículos 29, 31 bis y 32. ¿Ya? Todos dicen relación con el cierre del registro para efectos de constituir el padrón, o sea, es la última fecha en que se pueden hacer cambios de domicilio, recibir notificaciones de los tribunales por condena o absoluciones y modificar el padrón. Ahora, esto es para fijar que en vez de 140 sea 120 días. También tenemos un poco de problemas con los 120 días, porque eso coincide con la fecha que el Consejo tiene que aprobar el padrón provisorio que se entrega a los auditores. Entonces, no tenemos tiempo de procesar las últimas cosas que nos llegan en el último día. Normalmente vamos a tener una avalancha aquí de cambios de domicilio. Entonces, nosotros queremos que sea de 125 días, ¿ya? Darnos 5 días al menos para poder procesar todas las últimas modificaciones, que como todos ustedes saben, en Chile las cosas se dejan para última hora y por lo tanto nos van a llegar en el último día, ¿no? Este cambio haría que el cierre del registro fuera el 2 de mayo. O sea, se pudiera hacer todos los cambios hasta el 1 de mayo. Yo les quiero decir además que nosotros estamos ya y tenemos presupuesto enfocados en una campaña que en este momento está en radio, llamando a las personas, digamos, a cambiar su domicilio electoral toda vez que el plebiscito va a ser obligatorio, ¿ya? Y esa campaña la vamos a intensificar si se aprueba esta norma en lo que queda de abril,
va a incluir televisión, prensa y medios de internet o redes sociales, digamos, la vamos a incrementar fuertemente con un llamado a la ciudadanía, digamos, a modificar su domicilio electoral, cosa de que no sea un impedimento para poder votar en un contexto de voto obligatorio como es el plebiscito, digamos, y obviamente también para que la asignación al local más cercano sea con su domicilio real y no con un domicilio atrasado que puede tener hoy día registrado en el CERVEL y que no es donde en realidad él vive. ¿Ya? Eso respecto al número 2. Respecto del número 3, esto dice relación con la 41ª transitoria de la Constitución, que nos dio facultades al Consejo de CERVEL para dictar normas en pandemia, por así decir, normas que se han aplicado en el plebiscito del 2020 y en los 5 procesos electorales del 2021, y que la gente se ha acostumbrado a votar así, por así decir, han sido tantos procesos que la gente se está acostumbrada. Estas dicen relación principalmente con un protocolo sanitario que se dicta junto con salud y con otras normas como la posibilidad de ampliar plazos o el horario, la posibilidad de bajar la obligatoriedad de ser apoderado, la hemos bajado a 60 años en vez de 70, que es la ley permanente, lo mismo con temas de apoderados, que le hemos dado facilidades que no tengan notarios, y los aforos. No sabemos cómo va a ser la situación de pandemia en septiembre, pero a nosotros nos hace pensar que es mejor que estas leyes estén presentes o no, y ir tomando la decisión en mérito de las cosas que ahí suceden. Esto incluye al lápiz a pasta azul. Si estas normas no se aplicaran, tendríamos que volver al lápiz a mina, por poner un ejemplo muy sencillo. Entonces, yo creo que la gente ya se acostumbró al lápiz de pasta azul, debería ser permanente, digamos. Entonces, es muy positivo que nosotros se apliquen estas normas al plebiscito, y esto tiene 2 modificaciones, una expresamente que le hace al plebiscito y otra que está en la página, porque esta disposición, si bien se dictó para el plebiscito, tenía una disposición que la hacía obligatoria para todas las elecciones que se hicieran en los años 2021 con alerta sanitaria, pero no el año 2022 como estamos, y además mantenemos la alerta sanitaria. Entonces también se agrega en la página 13 el año 2022 para hacerla aplicable. La que sigue, que es el número 4, es también una cosa muy menor de plazos. Aquí esta tiene que ver con la 42ª transitoria. La 42ª estableció los límites de gasto electoral y la forma en que se repartían. ¿Ya? Y dice esa norma que es aplicable a los 2 plebiscitos, al plebiscito nacional del año 2020 y al plebiscito constitucional del año 2022. Sin embargo, dijo que los partidos se tenían que inscribir 3 días después de que se dictara la norma constitucional. Entonces el plazo está vencido, por así decir, para el plebiscito de salida, ¿ya? O sea, no hay plazo de inscripción, ¿ya? Es importante esta inscripción porque se pueden inscribir organizaciones de la sociedad civil y además se inscriben los partidos para decir en qué opción van a estar, en el apruebo o el rechazo. Y con eso se calcula cómo se reparte el límite total entre los distintos partidos en una u otra opción. Así que esto es muy sencillo, es decir, que ese plazo en el plebiscito constitucional sería de 3 días después de dictado el decreto presidencial que lo convoca. Que yo voy tomando nota para efectos de si esto lo traducimos en indicaciones. ¿Cuál sería el cambio? No, es el que está en la página... Eso ya está, o sea, no... Está en la página 17. Ya, o sea, no, ahí no hay ninguna observación respecto al texto. El único cambio que había era el anterior. El de la página 5, el comparado. Sí. Bueno, y por último está el número 5, que mantiene esta nueva disposición transitoria 51ª, que es la que hace aplicable la ley 21.385 al plebiscito constitucional, toda vez que las leyes quedaron congeladas en la norma constitucional y esta ley tan útil, digamos, no quedaría aplicable para ellos. Fue una ley aprobada muy unánimemente por ambas cámaras. Y yo quiero decir que, independiente de su aplicación o no en el plebiscito, nosotros
como es una ley permanente, hemos trabajado esa ley y estamos muy avanzados. Hoy o mañana se resuelve la licitación de la empresa que hace la referenciación. Eso va a ser un contrato que referencia a los 15 millones de electores que tiene nuestro registro, que es el primer paso, y eso debería quedar concluido a finales de mayo. Y a su vez ya tenemos listos los software, los programas que van a hacer la asignación probablemente tal a los locales, que también implica establecerle un perímetro que es un polígono de puntos, digamos, de localizaciones o de puntos de georreferenciación a cada local y ver cuántas personas caben y si caben, bueno, ponerle más o menos. Hay que hacer una serie de ajustes recursivos hasta asignar a los locales, digamos, su capacidad. Y esos procesos los tenemos y los podemos aplicar perfectamente hasta el plebiscito. Obviamente esto va a depender de la calidad de los datos de domicilio electoral para la georreferenciación y que ese domicilio sea el real del elector. Por eso que la campaña que haríamos ahora en abril es determinante, llamando a actualizar el domicilio. Estamos totalmente preparados para aplicar esta normativa. E incluso, bueno, hicimos todo esto con un presupuesto que se nos dio, digamos, para la aplicación de esta ley. Eso es lo que puedo decir, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente Andrés Tagle por su exposición. Le ofrezco la palabra a las senadoras y senadores si hay consultas al presidente. Senadora Bensperger. Gracias, presidente. Agradecer a la presencia de la subsecretaria de SECPRES y agradecer también la presentación que hizo el presidente del directorio del CERVEL. Yo quisiera, presidente, si fuera posible y en muy breve tiempo, sé que aquí en la Comisión de Constitución, ¿no es cierto?, hay una carta que la presidenta de la Convención envió al Senado y la mesa del Senado y los comités acordaron reenviarla a la Comisión de Constitución. En esa carta de fecha 14 de marzo, si mal no recuerdo, ella solicita al Senado y al presidente del Senado formalizar reformas o llevar a cabo reformas constitucionales para lograr 3 temas que ella pide ahí: los plebiscitos dirimentes, la edad y que las personas privadas de libertad pudieran votar. A mí me gustaría, independiente de que tengo una posición clara en particular respecto a los 3 temas, pero en particular respecto al plebiscito dirimente que de alguna manera modifica los 2/3, pero me gustaría también si pudiera el presidente del CERVEL decirnos si existe alguna posibilidad, más allá del fondo, ¿no es cierto?, alguna posibilidad formal de que pudieran llevarse a cabo estos plebiscitos dirimentes. Me parece importante escucharlo por si usted el día de mañana, ¿no es cierto?, como esta carta está acá y decide contestarla para que no quedara en el aire, después nos dijera la presidenta de la Convención que no contestamos las cartas que nos mandan. Me gustaría que nos explicara el presidente del CERVEL si existe alguna posibilidad en la eventualidad que este Congreso llegara a aprobar estos plebiscitos de poder realizarse en la práctica. Gracias, presidente. Muchas gracias a la senadora Bensperger. Me sumo a la consulta, me parece muy pertinente, toda vez que la mesa de la Convención, a propósito de la posibilidad de una tercera alternativa, ¿no?, ha sido muy celosa en señalar que no podemos cambiar las reglas del juego. Pero, no obstante aquello, la presidenta de la Convención sí propone cambiar reglas del juego que le parecen a la mesa. Pero la pregunta de la senadora Bensperger es muy pertinente porque es si aun cuando esta comisión tuviera la voluntad de, entre comillas, cambiar esas reglas del juego, por ejemplo, respecto a la aplicación de los plebiscitos dirimentes, si en la práctica se podría llevar a cabo, don Andrés. Le doy traslado a la pregunta. Sí, presidente, nosotros también tenemos una consulta parecida sobre esta factibilidad por parte del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, pero voy a adelantar más o menos lo que hemos avanzado. Estos plebiscitos dirimentes están contenidos en el artículo 37 del reglamento sobre mecanismos relacionados con participación. Tiene un nombre muy largo, son varios reglamentos, pero ese reglamento y son varios artículos. Ellos básicamente establecen que las normas
que en la convención tuvieron 3/5 de mayoría, pero no los 2/3, sean sometidas a estos plebiscitos dirimentes, y que ellos se realicen 30 días antes del término del plazo de la convención, ¿no? Eso significa que se tienen que realizar antes del 4 de junio, o sea, del 3 para adelante. 3 de junio, desde hoy al 3 de junio tenemos 52 días. Entonces, ¿qué se requiere, por así decir, en estos 52 días? Digamos? Primero, una reforma constitucional completamente tramitada que permita estos plebiscitos dirimentes, porque, ¿no es cierto?, nuestra Constitución, si no me equivoco, en el artículo 15 establece que solo pueden realizarse las elecciones y plebiscitos que están expresamente contenidas en ella, y obviamente estos no lo están, ¿ya? Y bueno, y obviamente importa un cambio del quórum que está en el capítulo, digamos, sobre la nueva Constitución, de 2/3 bajarlo a 3/5. Eso por una parte, que no es fácil, y cuánto tiempo dura eso de los 52 días, por así decir, disponibles. En segundo lugar, ¿cuáles son esas normas? ¿Ya? Están en pleno proceso de votación, entonces no se sabe cuáles son esas normas. Nosotros, en una elección normal, el día 60 ya estamos haciendo los votos, ¿ya? O sea, ya estamos corriendo en el plazo que fabricamos los votos. Y aquí ni siquiera sabemos cuál es ese voto, porque cada una de estas normas, según ese reglamento, se sometería a una votación que se apruebe o rechazo también, ¿ya? Y eso es muy importante, digamos, porque si no se tienen definidas esos temas que están sometidos, no se pueden ni siquiera fabricar los votos. Y lo otro muy relevante es cuántas normas son. Y eso es bien importante, porque nosotros tenemos una tradición que hay una sola raya por voto. Esa es una tradición muy antigua en Chile, ¿ya? Nosotros no tenemos votos donde haya varias opciones de votar. Pero cualquiera de las dos formas, que tuviéramos varias preguntas en un voto o varios votos preguntando sobre estas normas, nuestra capacidad en un día de elección son 4, ¿no? Y si son preguntas fáciles podríamos llegar a 5, ¿ya? Pero obviamente, más allá de eso, con un plebiscito obligatorio, como también se plantea, agregando los menores de 18, o sea, 16 y 17, que deben ser unos 500.000 electores más. Se hace muy cuesta arriba la capacidad de hacer plebiscitar estas normas. Podemos hacer 4, podemos hacer 5, y con serias dificultades, porque nosotros estimamos que en cada voto hay 1 minuto, por así decirlo, ¿ah? Cada voto hay 1 minuto, entonces son 4 minutos por elector. Las aglomeraciones en un plebiscito obligatorio puede ser muy fuerte. Entonces, yo creo que es muy difícil, en el plazo que está fijado, esto se pueda resolver. Y después hay otro problema. Ellos esperan que el resultado, estas normas, se incorporen al texto que se va a plebiscitar en junio por la Comisión de Armonización, pero no toman en cuenta de que cada una de estas preguntas hay que calificarlas por un tribunal, y el tribunal normalmente se demora 30 días, digamos, y ahí se copan los 30 días del plazo que tiene la Comisión de Armonización para introducirlas en el texto. O sea, yo veo los plazos y las dificultades y la no definición de cuáles serían una cosa muy, muy difícil, aparte del trámite de la reforma constitucional, digamos, que es el punto de partida para eso. Perfecto. Muchas gracias, presidente. Ha quedado meridianamente claro y me parece muy pertinente la pregunta de la senadora Bensperger. Aun cuando existiera voluntad de esta comisión y del Congreso de acceder a lo solicitado por la Convención e incluir estas reformas que establezcan los plebiscitos dirimentes, sería materialmente imposible realizarlo dentro del cronograma que está establecido. Así que se agradece la pregunta y se agradece la respuesta. Sigo ofreciendo la palabra, no sé si hay alguna otra consulta al presidente del CERVEL. Le ofrezco la palabra a la subsecretaria general de la Presidencia, la señora Macarena Luz, respecto a las indicaciones del Ejecutivo, bueno, el proyecto en general, por supuesto, y me interesa también la opinión del Ejecutivo respecto de las 2 precisiones que propone realizar el presidente del CERVEL. Por favor.
Por su intermedio, presidente, tal como lo había anunciado el presidente ejecutivo del CERVEL, nosotros tuvimos una reunión de trabajo con ellos en la cual se recogieron, digamos, las indicaciones propuestas, las explicamos la semana pasada y él las ha detallado en esta ocasión. Nosotros estamos abiertos y si ustedes lo tienen a bien poder hacer estas precisiones menores de corrección, digamos, que plantea el secretario, el presidente del Consejo en el artículo respectivo, ¿no es cierto?, que sería la modificación número 2, que es el artículo 143, que es básicamente que la referencia no quede circunscrita, ¿no es cierto?, al artículo 31 bis, sino que se incorpore una referencia al plazo indicado en el artículo 29, 31 bis y 32, y que el plazo que se está modificando, que se está reduciendo de 140 días, se proponía originalmente 120 días, que queden 125. Nosotros tenemos, si ustedes lo tienen a bien, plena disposición, por supuesto, para que se pudieran hacer esas correcciones que garantizarían el objetivo del proyecto, que efectivamente cuenten con los plazos suficientes para poder llevar a cabo de buena manera el plebiscito. Y adicionalmente, presidente, si usted lo tiene a bien, reforzar la idea que se planteó respecto a la duda planteada por la vicepresidenta del Senado respecto de las indicaciones y su vinculación con las ideas matrices del proyecto. En términos generales, nosotros como Ejecutivo tenemos la convicción de que esto se ajusta a la jurisprudencia, ¿no es cierto?, del Tribunal Constitucional en términos de que la idea matriz es el problema que se quiere resolver y todas las implicancias vinculadas. Y en este caso, el instrumento que se planteó es para resolver el problema que es el obstáculo a la participación. Como instrumento, la posibilidad de la georreferenciación para acercar. Y en ese sentido, todas las indicaciones planteadas por el Ejecutivo van en el mismo espíritu, ¿no es cierto?, de resolver un problema que es garantizar una participación efectiva, segura e informada. Y de esa perspectiva, a nuestro juicio, están plenamente y son plenamente consistentes con la idea matriz del proyecto y la jurisprudencia que así lo ha sentado el Tribunal Constitucional. Muy bien, muchas gracias, subsecretaria. Estoy redactando la indicación para los senadores y senadoras que quieran suscribirla. Senador Pedro Araya. Gracias, presidente. Por su intermedio, a preguntarle al presidente del CERVEL y a la subsecretaria un par de temas. Considerando que en el caso del plebiscito de salida va a regir el voto obligatorio y las excusas que contempla la ley son la enfermedad, encontrarse en el extranjero o a más de 200 kilómetros u otro impedimento grave que se acredite ante el juez, ¿creen usted que sería prudente agregar una excusa respecto de los adultos mayores? Que se pueden excusar ellos de poder votar, y lo mismo para el caso de los vocales. De poder agregar una excusa que un adulto mayor, por ejemplo, de 70 años, puede excusarse de ser vocal. Lo otro, se podría prever que, dado que esto va a ser votación obligatoria, pueda concurrir una cantidad de gente mayor a la que existió el día del plebiscito en que se instauró la Convención Constitucional. Entonces, en este caso, producto de que todavía probablemente estemos con algunas restricciones sanitarias, se justificaría una votación de 2 días y si es así, en el fondo, poder incluirlo. Y por último, agregar la posibilidad de que la autoridad sanitaria entregue la información respecto a aquellas personas que se encuentran sujetas a cuarentena al momento de enfrentar el plebiscito, de forma tal de excluirlas de las denuncias para no votar, porque todos sabemos que al final del día las denuncias que llegan al juzgado de policía local lo que hacen es colapsar los juzgados, y si se puede hacer un primer filtro que ya va a tener la autoridad sanitaria, si esto se podría incluir como una de las atribuciones que tenga el CERVEL, sin perjuicio que la persona igual puede acreditarlo por otros medios si es que igual es denunciado al juzgado. Eso, presidente, por su intermedio. Muchas gracias, senador Pedro Araya. Le doy traslado de la consulta tanto al CERVEL como al Ejecutivo. Don Andrés. A ver, la excusa para votar de personas mayores obviamente tendría que estar acá en el mismo texto constitucional de este plebiscito, que es, como sabemos, es especial respecto de la norma general, que el voto voluntario, así en eso están las leyes electorales, sobre la base de un voto voluntario. Sí, ahora, para ser vocal, sí hay, sí nosotros con las normas especiales que estamos haciendo aplicables por esta reforma, sí hemos tenido la tradición de excusar de ser vocales a las personas entre 60 y 70 años. Sobre 70 están excusados por la ley de votaciones y escrutinio. ¿Ya? Entre 60 y 70 ha sido una decisión del Consejo del CERVEL de bajar esa edad. ¿Ya? Es una excusa todo esto, no es una excusa y no es una prohibición.
Si alguien quiere voluntariamente ser vocal, bienvenido, digamos, y ha habido bastantes personas mayores de 60 que así lo han hecho. Ahora, respecto de, bueno, en general las causales y enfermedad también quedaron en la Constitución no administrativas, quedaron en un tribunal, digamos, cualquiera de ellas, no se prueban administrativamente hasta CERVEL, sino que directamente en el tribunal. No es un procedimiento muy bueno y efectivo, y como dice el senador Araya, esto va a colapsar los juzgados de policía local. Yo tengo la impresión de que es difícil que se apliquen, como no se aplicaban en el pasado cuando el voto era obligatorio y tenía el mismo procedimiento. Piensen ustedes de que si logramos, por ejemplo, la última elección votaron 8 millones 2, si logramos llegar a 12 millones de votantes, que es como crecer en un 50%, todavía nos quedan 3 millones de personas que se va a tener que citar y sancionar en los juzgados de policía local. Yo, sinceramente, y he conversado con la Asociación de Jueces de Policía Local, ellos no tienen la capacidad de sancionar a 3 millones de personas, ni siquiera de citarlos. Ya parten con problemas económicos para mandar citaciones a sus domicilios, digamos. De esos niveles estamos hablando. Este no ha sido el procedimiento más correcto de un sancionar un voto obligatorio. Hay otros países, digamos, que tienen procedimientos administrativos y la suspensión de ciertos beneficios, como sacar carnet de identidad, viajar fuera del país, etcétera, etcétera, y son muy efectivos, el caso de Perú, en recaudar las multas y hacer la sanción real. Ahora, en general tiene sanciones bajas, entonces la gente en vez del trámite prefiere ir a pagarla, digamos, porque le sale más fácil, ¿ya? Pero hay un castigo efectivo. Ahora, respecto de la capacidad por el voto obligatorio de este plebiscito, para nosotros esta es una elección muy sencilla, muy similar a la segunda vuelta, donde se incrementó los votantes, como ustedes vieron, en 1.200.000 respecto de la primera, y no hubo ningún problema en los locales. Hubo problemas en el transporte, pero no hubo ningún problema en los locales de votación ni aglomeración. Nosotros estimamos que una persona se demora en este tipo de elecciones 2 opciones, un voto chico, sencillo, fácil de doblar, etcétera, en torno al minuto. Y por tanto, las mesas en el horario de 8 a 6 de la tarde deberían tener la capacidad de atender, digamos, mucho más que los 350 electores promedio que llegan a tener, muchísimo más, ¿ya? Ahora, claro, siempre hay un problema cuando se aglomeran la gente en un horario pic que es entre, ¿no es cierto?, las 12 y las 2 de la tarde. Ahora, igual, en una hora, una persona por minuto se pueden atender a 60 electores, pero por 2, porque normalmente una mesa habilita con 2 cámaras que voten 2 al mismo tiempo. O sea, la capacidad de atender 120 personas por mesa es mucha capacidad. Ahora, igual, más que 2 días, también podemos pensar primero en extender el horario, lo que se hizo para el plebiscito del 2020. Y esa es la facultad que nos están dando acá, digamos, al aplicar la 41ª también a esta elección. Ahora lo veremos en su momento, hay que ver las condiciones de la pandemia, etcétera, pero no le tenemos susto por el momento a grandes aglomeraciones. Queremos tener la capacidad de atender a la gente en la medida que no se nos concentre demasiado en esa hora pic. Y habrá que coordinar en su momento, y nosotros estamos preparados para ello, con transporte, porque aquí hay que entender que la lógica del transporte en una elección es distinta a la de un día normal de elección. Un día de semana normal hay un pic en la mañana y un pic en la tarde. Nosotros tenemos un pic al mediodía, digamos, por así, nada que ver con un día normal. Y segundo, los recorridos no nos sirven, porque los recorridos están todos pensados en que vayan las personas a su trabajo. Aquí las personas no van a su trabajo, van a un local de votación que está en el pasado, en su circunscripción electoral, parte de su comuna, y en el futuro supuestamente cerca de su lugar de donde reside. Entonces, el movimiento o la necesidad de transporte de la gente es distinta. En su momento le vamos a hacer llegar a los locales de votación al Ministerio de Transporte a ver si puede elaborar una red de transporte diferente a la de un día normal, digamos. Eso es muy importante. Así que por el momento vemos bien eso. Ahora,
Obviamente, el que tenga cualquier causal de excusa y la del COVID entre ellos como una enfermedad puede presentarla como está en la disposición ante el juez de policía local, digamos, y suponemos que son lo suficientemente razonables esos jueces para aceptarla, digamos, sin mayores problemas. Así ha sido en el pasado, o fue hace muchos años, digamos, ¿no? En la década anterior. Gracias. Gracias, presidente. No sé si la subsecretaria quiere complementar la inquietud. Por su intermedio, presidente, ratificar, estos fueron temas que debatimos efectivamente en la reunión que tuvimos con el CERVEL, como bien decía el presidente ejecutivo, las atribuciones justamente que se le están dando son para poder garantizar, porque aun cuando se hiciera la votación en 2 días, el problema que planteaba, digamos, el presidente en el sentido de que la concentración se produce en ciertos horarios, tampoco se puede garantizar que no ocurra, aun cuando sean 2 días, y por tanto la fórmula de poder extender eventualmente el horario nos parecía que quedara esa atribución es razonable. Respecto al tema del transporte, nosotros hemos oficiado también al Ministerio de Transporte para que efectivamente pueda ya con cierta anticipación prever las consideraciones que planteaba el CERVEL para efectos de poder garantizar que efectivamente haya las disponibilidades de transporte seguro para poder participar en el plebiscito. Y efectivamente, el tema de los tribunales de policía local con el tema de las excusas es un tema que sabemos que efectivamente está la ley así, que no tienen una capacidad real. Se puso también una norma adicional que no la mencionó el presidente, que prescriba después de 1 año, ¿no es cierto?, el tema, justamente para también tratar de descomprimir en esa situación. Gracias, subsecretaria. Senadora Bensperger. Gracias, presidente. Sí, aprovechar a hacer una pregunta al presidente del directorio del CERVEL, a don Andrés Tagle, en relación a los juzgados de policía local y ya esta indicación, porque acá aparece, ¿no es cierto?, una indicación en que es el CERVEL quien informará o hará la denuncia. Hoy día la Junta Electoral hace la denuncia de quienes no cumplen el deber de apoderado, eso también lo hace el CERVEL. Porque en la última elección, conocí mucha gente, no mucha, pero varias, más de 5, me pidieron ayuda, gente que había sido designada apoderado, que habían cumplido con la obligación de ser apoderado, incluso una niñita que estaba inscrita acá en Santiago, que vive en Aysén, y votó, o sea, viajó, y la citan a ella y a otras 4 personas, que son los casos que conocí, de los juzgados de policía locales, porque habían sido denunciados como por no haber cumplido con la obligación de apoderado. Entonces, ridículamente, ellos consultaron qué podían hacer en el CERVEL y les dijeron que tenían que pedir en el juzgado de policía local, ir al juzgado, pedir ahí que oficiaran a la Junta Electoral para que mandara las actas de esas mesas y comprobaran que estaba su firma y que habían comparecido. Entonces parece ridículo que quien tiene la información denuncie equivocadamente, te someta a un proceso y después tú al denunciante tienes que pedirle además que te acredite que tú sí cumpliste con la obligación. Gracias. Vocales, perdón, estoy hablando de vocales. Sí, por supuesto, así entendido. Gracias, senadora. Presidente, por favor. Sí, lo entiendo como vocales, no como apoderado. No, bueno, es cierto, la facultad, o sea, la obligación es de los delegados, que son los que lo designan, es de la Junta Electoral. Acordemos que la Junta Electoral le nombra a los delegados, que son los que ofician en general, se les conoce como jefes de local, y ellos son los que designan y ven los ausentes. Y obviamente pueden suceder las imperfecciones del caso. Yo me llevo la inquietud porque nosotros con los registros especialmente de pago podemos, digamos, hacer algo más procesable, digamos, de esas nóminas y ayudar a las juntas electorales. Ahora, acá la denuncia, en todo caso, está haciendo al CERVEL. O sea, con la legislación actual la entendemos como una obligación, pero que no está expresa, ¿verdad? Porque obviamente alguien tiene que hacer la denuncia si sabe que se cometió una infracción, pero es mejor que esté expresa. Ahora, este proceso lleva su tiempo, no lo podría hacer en ningún caso las juntas electorales, porque aquí hay que revisar el padrón que lleva las personas que votaron y no votaron. Nosotros revisamos ese padrón siempre para efectos estadísticos. Comenzamos este trabajo después que terminaron los tribunales electorales, porque todo el paquete de la mesa está primero a disposición del tribunal electoral respectivo, por si quiere abrir, volver a escrutar, etcétera, y ahí está el padrón.
Después de terminado eso, nosotros revisamos los padrones. O sea, eso se le llama malamente pistoleo, ¿ya? Pero suena divertido. Pero lo que pasa es que se pasa una pistola por el código de barra de las personas que votaron, ¿ya? Y por defecto salen los que no votaron, ¿ya? Nosotros lo hacemos hoy día para fines estadísticos y obviamente tendríamos que hacer el mismo procedimiento para las denuncias. Ahora, puede haber un error, que esté mal anotado que votó, puede haber una que la persona que lo hace el pistoleo a uno al incorrecto, por así decir. Puede haber algún nivel de error humano, pero yo creo que mínimo, porque se hace con este equipo, digamos, que lee códigos de barra. Obviamente vamos a tener que usar eso para hacer las denuncias. Nos vamos a demorar sus meses. O sea, nos vamos a demorar unos meses dentro del año que está contemplado, porque no es fácil ese trabajo. O sea, hay que revisar 15 millones de electores. O sea, y se hace regionalmente. Muchas gracias, presidente. Le ofrezco la palabra al senador Rodrigo Galilea. Gracias, presidente. Sobre esta misma materia, quería, por su intermedio, preguntarle al director del CERVEL si es posible, y tenemos el tiempo, para explorar alguna otra alternativa respecto del cobro de las multas, porque yo escucho y el CERVEL dice, bueno, en realidad esto va a ser imposible. Los jueces de policía local dicen, sí, la verdad es que esto va a ser imposible. Entonces todos los encargados de, teóricamente, cobrar estas multas dicen que no tienen ninguna posibilidad material de cumplir con ese mandato en tiempo y forma. Entonces, claro, le dejamos esta norma de si no se cobró en un año, listo, prescribió y se acabó. Lo que en la práctica, dado la clásica alternativa que tomamos los seres humanos, dice, bueno, dejemos pasar el tiempo, pasa un año, y no hay responsabilidad ni para el tribunal, ni para el infractor, ni para nadie. Entonces, pregunto, ¿no? Porque no, a lo mejor ya no hay ni tiempo ni nada, pero ¿es posible explorar una alternativa administrativa? Que sea simplemente, mire, el que no vota y no tiene la justificación en su momento frente a la autoridad, cuando renueve carnet de identidad va a tener que pagar un X sobre. ¿Y el debido proceso? No, pero espérese. Está haciendo una pregunta el senador Galilea. No, pero espérese, si el debido proceso puede existir perfectamente. El CERVEL puede publicar las nóminas, uno puede discutirlas ante el CERVEL, y si es que el CERVEL, o yo no discutí, o el CERVEL finalmente chequeó y no se dan las causales, informa, por ejemplo, al registro civil que respecto de... Está bien, estoy preguntando si no le gusta la alternativa. Por favor, termine la consulta, senador. Que no lo inhiban. Hay otros países que lo hacen así. Puede no ser perfecto, pero mi aprehensión es simplemente de que estamos haciendo algo en que todos los participantes dicen, a priori, es materialmente imposible cumplir con esto. Entonces, como en general me rebelo frente a ese tipo de normativas, en que todos los involucrados dicen que no la van a poder cumplir, quería saber simplemente si es que el CERVEL ve alguna alternativa mejor que podamos explorar rápidamente e incorporarlo a este texto. Muchas gracias, senador Galilea. Senador Pedro Araya. Gracias, presidente. Yo sé que no es motivo de esta discusión, pero bueno, claramente hace mucho rato los juzgados de policía local demandan una modernización. Probablemente este proyecto, probablemente, no sabemos todavía, probablemente se van a acabar a partir de la nueva Constitución, pero todavía no se sabe eso. Es pronóstico incierto, como se diría en el fútbol. Pero respecto a este punto, porque todos sabemos que al final del día las multas por no votar en la práctica, los juzgados que logran cobrar son ínfimas, versus la cantidad de recursos que invierte un municipio en tratar de despachar las notificaciones o destinar una persona que abra una carpeta por cada elector infractor. Y en este caso lo que plantea Rodrigo, a pesar de las bromas, yo creo que tiene cierta lógica y cierto sentido, de que esto pudiera ser el CERVEL con una suerte de un procedimiento especial de poder notificar, y esto lo conversamos recién con mi colega Luz, que pudiéramos establecer, por ejemplo, la notificación por correo electrónico, porque
la gran mayoría de los chilenos, hoy día cuando tiene clave única registra un correo para la notificación en caso de bloqueo de la contraseña. Entonces, perfectamente se podría hacer una suerte de sistema de notificación vía correo electrónico que le permita al server decir a esta persona, mire, usted no votó, haga su descargo y si no, a partir de eso sí le aplico una sanción. Y que se podría cobrar, como dice Rodrigo, o cuando alguien renueve carnet de identidad, licencia de conducir, por ejemplo. Entonces, en eso yo creo que podría decir, y volviendo a lo que le planteé al principio, creo que con este afán de poder ayudar a que los juzgados de policía local no tengan tanta carga de trabajo una vez que reciban estas nóminas, que en la práctica pasan a ser una ruma de carpetas que nadie mueve. Y además, si se está pensando en esta prescripción de un año, en la práctica es decirle a la gente, mire, el voto técnicamente es obligatorio, pero como es tan difícil cobrar la multa, en la práctica se vuelve voluntario. Entonces, en esto poder, por ejemplo, cruzar ciertos grados de información que hoy día tiene el Estado, y por eso yo hablaba de la gente que está con las cuarentenas, porque hoy día aquella persona que está en cuarentena automáticamente le bloquean el pase de movilidad, entonces eso perfectamente se le podría hacer llegar al server, dar de baja a esas personas que no pudieron votar. Y lo otro, en esta misma lógica, porque claro, aquí estamos hablando de una parte que lo juzgaba policía local, pero también hay que pensar en las excusas que todos hemos visto antiguamente en las comisarías se habilitaba un funcionario o un par de funcionarios que estaban ahí recibiendo las excusas de carabineros. Entonces, en esto, ver que probablemente también se puede avanzar en un sistema de excusa electrónica. Hoy día una persona que puede hacer a través de la dirección IP, se puede detectar de dónde está excusándose y que no deba concurrir ese día a la comisaría, porque eso significa distraer personal policial en un día en que ya se saca bastante personal policial de la calle para cuidar del tema electoral. Entonces también poder ver si es que podemos generar algún mecanismo de excusa electrónica respecto a aquellas personas que por razón de distancia no pueden ir a votar, que es mucho más fácil acreditar a través de las direcciones IP. Eso, presidente. ¿Algún problema? Ahí sí. Gracias, senadora Araya. A ver, yo entiendo que son muy válidas las preguntas tanto del senador Araya como la senadora Despergue, el senador Gailea. Entiendo que la motivación de ellos es que por vía administrativa se puedan hacer todas estas precisiones, porque el secretario llegó a saltar cuando se planteó que pudiera ser parte de este proyecto porque, claro, tiene más que ver con el proyecto de voto obligatorio, pero sí yo creo que hay un campo desde el punto de vista administrativo recogiendo las inquietudes que son muy válidas, así que le ofrezco la palabra para ello al presidente Serval. Gracias, presidente. Bueno, esto en todo caso no es urgente. El proceso de las multas va a comenzar un mes después del plebiscito, o sea, octubre, digamos, ¿no? Así que en el fondo se podría ver una legislación que estuviera para eso. Ahora, yo voy a hablar más bien a título personal de lo que conozco que el Consejo, porque la verdad no hemos visto, especialmente con la nueva integración del Consejo, el tema, con la antigua la vimos. Pero esto es copiar otras ideas que existen en otros países. O sea, claramente lo que nosotros teníamos hasta el 2012 no funcionaba, ¿eh? O sea, los juzgados policía local llegaban a estos listados y los archivaban, ni siquiera hacían las notificaciones. Y cuando hacían las notificaciones, normalmente los domicilios estaban desactualizados. Entonces, además, se las devolvía a correo y la persona no era notificada y ahí quedaban porque no tenían más recursos de cómo seguir buscándolo para un proceso de notificación. Y no se pasaron multas y normalmente se hicieron leyes de amnistía, digamos, para perdonar todas estas multas y dejarlas en cero. Ahora, yo lo que he visto en otros países, especialmente Perú, lo primero es sin notificación. La persona que no votó sabe que no votó, ¿ya? O sea, no la necesidad de notificarla de no votó es algo, digamos, que él lo sabe. Entonces se establece básicamente un plazo administrativo de excusa ante las organizaciones electorales, que puede ser 6 meses, por ejemplo, después de la elección o más, en que él tiene que ser proactivo, o sea, tiene que ir a invocar una causal de excusa. Podría hacerse perfectamente hasta por internet con clave única, ese tipo de cosas, y presentar documentación, digamos, que la sustente, ¿ya? Y esa autoridad administrativa toma una decisión, digamos, se acepta las excusas o no la acepta, ¿ya? Pero esa decisión obviamente tiene que ser apelable a un tribunal, ¿ya? Solo en ese caso va a juzgado de policía local, digamos, ¿ya? Donde está perfectamente identificada la persona, etcétera, y todo lo demás.
Si no hace nada en ese plazo, ¿ya? No se excusa en ese plazo legal que tiene, él automáticamente entra a un listado de multa y queda, digamos, bloqueado en una serie de actividades, como salir del país, renovar carnet de identidad, de chofer y otras que nosotros podemos establecer. Yo he tenido en mi vida profesional bastante relación con Perú, y los peruanos que conozco me dicen, no, mira, si uno no vota, es mejor ir a pagar la multa al tiro, digamos, para evitar tu problema, anda, y también hay mecanismos automáticos, paga la multa rápidamente, porque si no te vas a llenar de problemas. Es un esquema parecido. Ahora, también hablamos de una multa baja, ¿ya? O sea, por poner un ejemplo, 10.000 pesos, que sea una cosa que la persona diga, en vez de todo este proceso, yo sé que no voté, entonces en vez de hacer todo este proceso y quiero salir del país, voy y pago 10.000 pesos, o son 10.000 pesos más caros mi cédula de identidad. Pero en el fondo, la persona de muchos recursos, más que los 10.000 pesos, es la molestia del trámite, no sé si me entienden lo que lo afecta. Y la persona de pocos recursos, bueno, los 10.000 pesos puede empezarle igual, pero en ambos casos llevan a una conducta de mayor participación, o sea, de intentar votar, producen el efecto que queremos, que las personas eviten la multa por un lado o por el otro, o con una razón u otra, y voten. Yo creo que deberíamos copiar ese tipo de esquemas, digamos, que serían bastante más efectivos. Ahora, pero inmediatamente pasó la cuenta, porque resolver 3 millones administrativamente, digamos, por parte del CERVEL y excusa necesita sus recursos adicionales también, digamos, tiene que echar Hacienda aquí a batallar, digamos. Bueno, muchas gracias, presidente. Probablemente después del plebiscito vamos a ver la magnitud de demanda ante los juzgados de policía local. Los proyectos de ley de amnistía además pueden tener origen en esta Cámara, el Senado, así que también podría ser materia de iniciativa legislativa. Bien, entonces, conforme al reglamento, hay una solicitud de la senadora Ebensperger para pronunciarnos respecto a la admisibilidad de las indicaciones del Ejecutivo. A juicio de este presidente, quiero insistir, las indicaciones son admisibles porque tienen que ver con la idea matriz del proyecto originado en la Cámara de Diputados, que es facilitar e incentivar la participación de los electores en el plebiscito de salida, pero cumpliendo con el reglamento, someto a votación la petición de la senadora Ebensperger, señor secretario. Gracias, presidente. El señor presidente somete a votación la admisibilidad de la indicación presentada por el Ejecutivo, que sus señorías tienen allí consignado en el comparado que tienen a su disposición. Senadora señora Ebensperger. Yo voto a favor de la inadmisibilidad. Vuelvo a señalar, estoy de acuerdo con las indicaciones, con el fondo, no con la forma, por considerar que está fuera de la idea matriz del proyecto. Gracias, senadora. Señor Araya. A favor de la admisibilidad. Señor Galilea. Yo voy a votar a favor de la admisibilidad, que creo que el proyecto, tal como dice en su fundamentación en la idea matriz, habla de fortalecer el ejercicio de la soberanía en la participación electoral del próximo plebiscito, y se concentra efectivamente en un elemento, que es la georreferenciación, pero la idea matriz, la idea fundamental, que es la otra expresión que usa la Constitución en esta materia, va por el lado del fortalecimiento del acto mismo del plebiscito. Por lo tanto, creo que todas las normas que propuso el CERVEL y que recogen las indicaciones del Ejecutivo en esta materia son consistentes con ese fortalecimiento del plebiscito que se tiene que realizar eventualmente el 4 de septiembre. Así que yo voy a votar a favor de la admisibilidad. Gracias, senador. Señor presidente. Sí, por las mismas razones el senador Galilea votó a favor de la admisibilidad de las indicaciones del Ejecutivo. Señor presidente, resultado de la votación, 3 votos por su admisibilidad, 1 voto por su inadmisibilidad. Muy bien, gracias, señor secretario. Corresponde, en consecuencia, que votemos el proyecto en general y en particular con la indicación que ha sido suscrita por los senadores de la comisión y que dice en relación con las precisiones que
solicitó hacer el presidente del CERVEL en cuanto a la remisión a las normas. Serían los artículos 29, 31 bis y 32 del decreto con fuerza de ley número 5, no solamente el 31 bis, y el plazo de 125 días en vez del plazo 120 días que está acotado. Tenemos además un acuerdo de comité de despachar este proyecto el día de hoy para que podamos verlo mañana en primer lugar en la sala. Senadora Bensperger. Sí, presidente, gracias. En la indicación número 2, en la misma que usted acaba de señalar, que parte, ¿no es cierto?, la primera frase, solo para los efectos de, y luego después del primer punto aparte, una vez más, solo para los efectos de lo dispuesto en ciertos artículos, inciso, modifica el plazo de 140 horas, 125 días. ¿Por qué no poner mucho más general, para los efectos del plebiscito de salida? Y si se nos escapó otro artículo, no sé si el CERVEL está 100% seguro, pero ¿por qué no lo hace, no cubre todo al tiro? Porque esto de identificar cada artículo, yo no manejo 100% la ley, ¿no es cierto?, pero a lo mejor puede haber otro artículo, entonces, en vez del solo, para los efectos para los efectos del plebiscito de salida, a lo mejor quedaría más seguro de que no dejáramos ninguna norma fuera, salvo que el CERVEL estuviera 100% seguro, ¿no es cierto?, que no hay nada más que se pueda haber afectado. Gracias, senadora Bensperger. O sea, usted dice, en vez de la frase solo para efectos de lo dispuesto en este inciso, que diga para los efectos de lo dispuesto en este plebiscito. Recabo la opinión del CERVEL y del Ejecutivo. En los dos solo. Por si no fuera omnicomprensivo todas las inquietudes. El solo me complica. Exacto. Don Andrés. Sí, es que el inciso, el artículo 143 tiene la remisión a las leyes electorales que se hacen tan aplicables como fue en el otro plebiscito. Entonces, eso es lo que hace que parte de esas leyes no puedan ser aplicables, porque acá hay un plazo limitado de 60 días. La convocatoria se hace en otro plazo. Okay. Entonces, nosotros revisamos cuáles eran los problemas. Básicamente son problemas de padrones y de propaganda, porque también el único otro plazo que nos queda a nosotros es que los medios de comunicación tienen que entregar sus tarifas 10 días antes del inicio de la propaganda. Entonces es el día 70 antes del plebiscito y nosotros no le podemos pedir que lo hagan si no está convocado. Pero no encontramos otro plazo. Ahora sí, puede sacarse el solo, digamos. Ahora, yo también lo entiendo como que no se está fijando la fecha, se está poniendo el 4 de septiembre para hacer estas aplicaciones. No necesariamente obliga al Ejecutivo a después hacer el decreto para el 4, podría hacerlo para el 11. O también siempre cabe la posibilidad que se anticipe todo esto, porque podría la comisión terminar antes, digamos, y entregar un texto en forma previa. La fecha en ese sentido viene ambigua. Sí, yo sobre el punto, muchas gracias tanto a la senadora como al presidente por la aclaración, pero sería importante una aclaración del Ejecutivo, porque yo entiendo que la intención del dar como fecha de referencia el 4 de septiembre es pensando en que la convención se va a tomar hasta el 5 de julio para entregarle la propuesta al presidente y que ese mismo día podría convocarse. Yo además quiero dar una opinión de mérito, no como presidente, simplemente como miembro de esta comisión. Yo creo que sería altamente inadecuado, subsecretaria, fijar como fecha para este plebiscito el 11 de septiembre, que es una fecha que divide a los chilenos. Yo creo que la fecha del 4 de septiembre es una fecha más republicana, que dice relación con la fecha en que tradicionalmente se elegía en presidente de la República, es más neutra desde el punto de vista de la valoración política, y quería dejar expresada mi opinión al respecto, subsecretaria.
Por su intermedio, presidente, si bien técnicamente, ¿no es cierto?, lo que plantea el presidente del CERVEL es efectivo, el Ejecutivo tomó una decisión y quiere dar certeza respecto a que la celebración, digamos, del plebiscito sea el día domingo 4 de septiembre. Y en ese sentido se han hecho las conversaciones, ¿no es cierto?, se ha desplegado y se han contabilizado los plazos de manera clara y precisa. Se han hecho las conversaciones también, ¿no es cierto?, con la Convención Constitucional para efecto de que la comunicación efectivamente se realice el mismo día de término de la convención y que eso permita gatillar los plazos. Efectivamente, ahí en la norma no habla del decreto y habla de la comunicación. No le establece un plazo efectivamente a la convención para la comunicación, pero nosotros hemos ya solicitado a través de la mesa directiva que efectivamente la comunicación se produzca el mismo día, digamos, del término de la convención, para que el Ejecutivo pueda hacer el decreto y calce los plazos que den certeza a la ciudadanía que el plebiscito de salida o constitucional se va a realizar el domingo 4 de septiembre. Muchas gracias. Quedará la historia de esta reforma constitucional, subsecretaria. Muy bien. ¿Le parece a la Comisión que pudiéramos hacer, no sé si es posible, una votación económica en general y en particular con las indicaciones, señor secretario, si usted nos autoriza? Como ministro de Fe. Muy bien, que yo las formas del Senado quiero ser muy respetuoso con eso. Si puede tomar la votación, señor secretario. Muy bien. Gracias, presidente. Señor presidente, entonces somete a votación en general y en particular esta iniciativa, en entendido que en particular se estarían recogiendo las indicaciones del Ejecutivo con las enmiendas que sus señorías han planteado en sintonía con los planteamientos que hiciera el señor presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Senador, señor Araya. Senadora, señora Ensperger. A favor. Senador, señor Galilea. A favor. Presidente. A favor, señor secretario. Gracias, presidente. Señor presidente, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Queda aprobado entonces el proyecto en general y en particular, y de esa forma además damos cumplimiento al acuerdo de los comités. ¿Se requiere designar senador informante o no? Perfecto. Ya. Yo pregunto para no cometer errores. Muy bien. Perfecto. Entonces, a ver, en otro orden, mañana estaríamos confirmando la invitación a la ministra de Justicia, a la ministra personalmente, para que venga a exponer la agenda del Ejecutivo en materia de justicia. ¿Les parece? Hay otro tema que quiero que evaluemos mañana, conforme a los proyectos de ley, y es si eventualmente agregamos circunstancialmente alguna sesión de comisión el lunes a Santiago, porque tenemos varios proyectos de ley con discusión inmediata y con suma urgencia, sobre todo en materia de infancia. Ayer le pregunté al secretario de la Cámara y aún no tienen los nombres para la comisión mixta del Servicio de Reinserción Juvenil, que es un proyecto, subsecretario, el gobierno le ha colocado suma urgencia, un proyecto muy importante. El senador Araya ha pedido también invitar a los servicios involucrados. Entonces, sería importante reiterar ese oficio a la Cámara, porque nosotros tenemos la mejor disposición de convocar a esa comisión mixta, pero la Cámara de Diputados no ha entregado los nombres. Así que eso es un tema importante también. Pero podemos tomar esas decisiones el día de mañana, después de escuchar a la ministra de Justicia, quien vendrá a exponer precisamente cuáles son las urgencias del Ejecutivo. Senadora Araya. No, presidente, respecto al proyecto que acabamos de despachar, simplemente que se pueda autorizar a la Secretaría a hacer las concordancias de texto. Como se cambió ciudadanía por electorado, no en todos los artículos, estaba revisando que quedaron algunos con ciudadanía. Muchas gracias por la observación. Fundamental. Muchas gracias por la observación, senadora Araya. Entonces tomamos el acuerdo de facultar a la Secretaría para hacer todas las correcciones que puedan darle una redacción sistemática y concordante al texto. Por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta. Muchas gracias a todos y a todas.